Ok, estamos ahora a punto de revisar el libro del maestro Cornejo Polar, La formación de la tradición literaria en el Perú. Esta cámara se mueve raro. Vamos a tratar de leerlo junto con esta primera edición de la periodización de la literatura peruana de Carlos García Bedoya, en vista de que los archivos son bien pesados y es medio complicado enviarlos. Esta vez me traje un café para poder durar toda la exposición. Ok, vamos. Eh, de arranque, primera diferencia respecto a todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto anteriormente de los autores que hemos venido tratando. El título es bastante distinto. No tiene que ver con carácter, con posibilidades, con procesos, ¿no? Habla de una formación. Alude de alguna forma a un proceso, ¿no? Pero da algo por hecho, algo de que ya existe una tradición literaria. Lo que nos va a narrar es cómo se ha formado esa tradición literaria. ¿Ok? Entonces, eh, esta conexión que se establece entre todos los elementos de esta literatura peruana es evidente desde el título, pues, ¿no? Cuando hablamos de una tradición, estamos hablando de una conexión actualizada, es decir, que hay una relación entre ese pasado y este presente, ¿no? Eh, Hay una diferencia esencial en la postura de Cornejo. Cornejo hace una lectura sincrónico-diacrónica, es decir, nos muestra sincrónicamente los elementos diacrónicos que atraviesan este proceso de formación, ¿no? Eh, Trasciende además el inmanentismo literario y sobre todo el escepticismo que embarga a todos los autores que no ven que exista algo peruano, sino en unos cuantos autores y cuando no como una posibilidad recién por realizar, ¿no? Um, Versus el esencialismo, ¿no? Que pensaba que al sur de América existía algo diferente, como un alma nacional, un cierto ser que se manifestaría en esa literatura. Él presenta una opción totalmente diferente, basada en la lectura histórica. Y versus el positivismo, él va a escapar de estas explicaciones mecánicas ingenuas, ¿no? Que el paisaje determina, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la sociología de la literatura para Cornejo va a ser vista como otra sincronía. Lo histórico va a ser lo predominante. Es más, la unidad en la diversidad existe gracias al elemento histórico. Esta totalidad contradictoria se forja a partir de la pertenencia a un mismo proceso histórico. Lo que da unidad, lo que caracteriza a esta literatura es un trauma inicial, el trauma inicial de la conquista, que va a determinar su funcionamiento y posteriormente sus características más resaltantes. ¿Ok? Ahora, subraya Cornejo que para él el marxismo es ante todo una teoría de la historia, ¿no? La lucha de clases, dice él, atraviesa además a la clase misma, está en el concepto mismo de clase, ¿no? Entonces, existen además conflictos al interior de la clase. Por lo tanto, estas reducciones tan simples de tesis, antítesis y síntesis, él las ve un poquito más complejizadas, ¿no? No serían oposiciones solamente binarias, sino oposiciones múltiples. En realidad, la mirada de Cornejo, más que ser una mirada estructural, es una mirada sistémica. Y eso es un elemento bastante importante, ¿no? Eh, Dice que en el Perú hay un cruzamiento de dos categorías, ¿no? Una es la de clase y otra es la de etnia. Lo étnico y la clase social están imbricadas, ¿no? Porque las etnias autóctonas o no occidentales, ¿no? Componen principalmente las clases sociales menos favorecidas. En nuestra historiografía dice no se ha tratado esta complejidad. Es algo que se ha evadido, ¿no? Antes existía una tendencia
unilineal, cancelatoria, ¿no? Y perfectiva, ¿no? Se pensaba de una manera positivista que existía una evolución literaria, un evolucionismo. Eh, digamos que en Mariátegui, y este es un punto a discutir y que le discute Cornejo, existe esta cierta mirada perfeccionista, evolucionista. Es decir, cuando lleguemos al momento nacional, ahí vamos a tener una verdadera literatura. Muy discutible, es tan verdadera la literatura de la colonia como la que escribimos hoy día. Responden a diferentes entornos históricos. Eso es lo que nos quiere entender Cornejo Polar, ¿no? Eh, porque dentro de cada sistema hegemónico van a existir lo que se llaman simultaneidades contradictorias. Lo mismo que él veía al interior de las clases, ¿no? Lo va a ver al interior de los sistemas literarios. Los sistemas no son ámbitos uniformes, ¿no? Hay tensiones, ¿no? Él no emplea la noción de campo de Bourdieu, como que todo este auge burdiano, postestructuralista también es un poquito posterior. El mismo Cornejo como que muy postestructuralista no fue, más bien recurría a sus alumnos cercanos y que sí tenían estas lecturas para comparar y revisar notas acerca de algunos autores contemporáneos que él estaba en proceso de asimilación cuando, bueno, nos dejó, ¿no? La labor que él se propone es analizar los modos como se han ido construyendo las tradiciones literarias o la tradición literaria en el Perú, porque supone sí que en América hay tradiciones literarias. ¿M? Por más que compartamos algunos sucesos históricos, habría ciertos elementos que modifican las tradiciones locales. Eh, digamos, no tuvimos un Facundo ni una Doña Bárbara, tuvimos mucho antes unos comentarios reales, ¿no? Y una nueva crónica. La existencia de esos textos, como son parte de una tradición, problematiza todo lo que viene después. ¿Mm? Es decir, no hay unidades cancelatorias. La mirada sincrónica cancela los periodos. Pero desde la perspectiva de Cornejo, historicista obviamente, historicista marxista además, ¿no? Este tipo de lectura está olvidando lo que llamaría después García Bedoya esas series residuales, lo que va quedando, lo que va permaneciendo y no habría cancelaciones, como plantea el marxismo ortodoxo, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, listo, una cosa nueva. No necesariamente, no necesariamente, ¿ok? En realidad el pasado también, propone Cornejo, es cambiante desde la perspectiva del que observa. Hay un cierto relativismo en esto. ¿En qué consiste? La mirada del sujeto cambia el objeto de estudio. ¿Mm? Para que lo entendamos con un ejemplo muy sencillo y además agradable y divertido, cuando leemos Pierre Menard, autor del Quijote, se comentan dos líneas exactamente iguales, pero las perspectivas de lectura son distintas, porque una se hace en 1600 y otra en el año 1900, 1900 y medio, digamos, 1950. Entonces, esta especie de broma histórica temporal de Borges no es tal, en realidad, ¿no? Las lecturas varían de acuerdo a la época en que se hacen. No sé si varían el sentido de los textos, pero por lo menos varían ciertas interpretaciones, quizá no lo central, pero sí ciertos elementos accesorios, ¿no? Aunque nada es accesorio en literatura, realmente, ¿no? Es más, a veces en lo accesorio está realmente la opción estética. Entonces, dice que en el Perú coexisten dos visiones, ¿no? La de los herederos del autóctono y aquellos de la gesta civilizadora. De los autores que hemos visto es muy fácil saber quiénes son los que defienden la gesta civilizadora entre comillas. Es más, hasta ahora algún célebre escritor peruano habla de lo maravillosa que es nuestra vida gracias a la conquista, ¿no? Hemos accedido a un idioma, a una religión, en fin. Hay todavía este tipo de visiones arielistas en nuestro mundo actual, ¿no? Cada periodo, según Cornejo, va a articular su propia tradición, ¿no?
hay un criterio selectivo, dice que es más o menos explícito en las propuestas del canon. Cuando un autor propone un canon, está proveyendo justamente eso, su mirada y su lectura de su momento histórico, desde su valoración histórica, ¿no? Hay autores que se canonizan a posteriori, hay textos que se canonizan a posteriori. Pensemos en La Casa de Cartón, que pasó desapercibida hasta los años 50-60, cuando se publicó en el año 27. ¿Mm? Claro, lo que sucede es que en esa época el indigenismo mandaba, ¿no? Eso era lo que había que escribir, y eso era lo que se vendía, contrariamente a lo que se pensaba, ¿no? Que el escritor indigenista, pobre, retraído, no tenía acceso a... Mentira, tenía gran acceso y grandes tirajes. Más bien era lo que se esperaba de esos años 20, 30 hasta los 40, 50, digamos. Desde los 25 hasta el 50 sería un periodo interesante para definir el auge de lo indigenista. Eh, Luego vendría el neoindigenismo, es decir, no desaparecería el indigenismo. Según Cornejo, una tradición literaria nacional reproduce a su manera las imágenes con que cada sujeto social construye su idea de nación. ¿Mm? Entonces, hay un criterio no solamente histórico, ¿no? Sino hay un criterio a la vez cultural involucrado en esta mirada. ¿Mm? Porque el concepto de nación es un concepto que puede ser muy político, muy jurídico, muy legal, pero en el fondo esconde, o no, ni siquiera esconde, en el fondo lleva una cierta referencia a la cultura, ¿no? Cuando hablamos de nación quechua, nación aymara, nación moche, nación occidental, ¿no? Estamos refiriendo incluso más directamente a una cultura, ¿no? Que a una lengua. ¿Mm? Si no, sería imposible pensar que Arguedas o Colchado podrían ser eh, autores que hablan por esa nación andina, ¿no? Que está un poco oculta, ¿no? En nuestro actual panorama literario. La tradición literaria, dice Cornejo, y voy a leer, es en parte generadora del proyecto nacional y no un simple reflejo. Es decir, construir una tradición contribuye a formar esa tradición, a generar un proyecto de nación, ¿m? Invocar un pasado, un origen. Por eso la crítica que le hacía al texto de Washington Delgado, de olvidar el origen, lo autóctono, ¿no? Para Cornejo no es así, ¿no? Para Cornejo es importante revisar, ¿no? El valor, por ejemplo, del indigenismo en relación al proyecto que trae desde antes de la presencia hispana. Dice, nuestra literatura, según Cornejo, es no orgánicamente nacional, citando a Gramsci. ¿Qué quiere decir? El concepto de intelectual orgánico de Gramsci hace alusión a un intelectual formado dentro de la misma clase a la que representa. Entonces, no es solamente el obrero cultivado, el intelectual orgánico. Ribagüero es un intelectual orgánico. Evidencia un proyecto de clase, ¿no? Propone una mirada de clase en su visión del canon y de la literatura peruana en general, ¿no? Y además es miembro de esa clase y busca mantener los privilegios de esa clase en el mundo cultural. Esa es su organicidad, ¿no? En cambio, en el panorama general, Cornejo encuentra que no hay una organicidad nacional. ¿Por qué? Porque en su origen la literatura peruana se alimenta, cierto, de la fuente autóctona, pero se forma dentro del nicho de la literatura española. Es decir, lo autóctono se va a insertar dentro de lo hispano y a partir de entonces va a haber una síntesis, digamos que esta vez conflictiva, ¿no? Una síntesis no resuelta, no una síntesis marxista pura, sino una síntesis problematizada, compleja. Todo lo humanístico es complejo, ¿no? No tenemos blanco-negro, no tenemos A y B dan C, no podemos hallar la hipotenusa en términos literarios, ¿no? Vamos a hallar problemas y esos problemas nos van a llevar a otros. La esencia de la capacidad reflexiva de la tradición sobre el objeto mismo que se está evaluando es lo que rescata Cornejo. Dice que existe también una interdicción política de la historia. ¿Por qué? Porque cuando un autor
digamos, un teorizador de la literatura, elige un pasado, ¿m? Está eligiendo también un pasado propio y que debe compartirse. Está proponiendo, ¿m? un, una mirada no individual, está proponiendo una mirada al país, está proponiendo una mirada a toda la literatura peruana, ¿no? Nosotros, dice Cornejo, digamos, nacimos bajo la conciencia colonial. Por eso, dice, el americanismo literario fue débil y tardío. Es exactamente lo que les digo de la inserción y la nueva síntesis. Felipe Pardo de Aliaga, por ejemplo, dice él, es profundamente conservador, es casi un antirrepublicano. Y ciertamente lo es un moratiniano, ¿no? Hay una fijación, además, en estos años en los cuales somos más cercanos a lo español en la oratoria y en la prosa reflexiva, ¿no? Claro, recordemos que el siglo XVII, el siglo XVIII francés, que era el gran modelo literario, sobre todo el XVIII, es el siglo de la ilustración, del enciclopedismo, del racionalismo cartesiano. Son siglos en los cuales se piensa más y se escribe menos. No me confundan, se escriben muchos libros, pero se escriben libros de reflexión, no se escribe más ficción. Y lo predominante no es lo ficcional, ¿no? Es lo reflexivo. Entonces, viendo las vertientes que abraza nuestra literatura, podemos entender un poco qué tipo de vinculación con el pasado queremos construir. Por ejemplo, cuando hablamos del costumbrismo, el costumbrismo representa la actualidad en descuido del pasado. Se trata de retratar el hoy, ¿no? Caricaturizándolo con una intencionalidad social pero disparada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la costumbre de hoy, al ser presentada críticamente y como elemento parodiable, ¿no es cierto?, está buscando corregirse y garantizar un futuro mejor. ¿M? De esa manera, el costumbrismo, a pesar de mirar hacia atrás o hacia el presente, se proyecta hacia el futuro, ¿no? Por eso es que el costumbrismo, sobre todo el de nuestro querido amigo Pardo, es un costumbrismo didáctico, moralizante, que pretende mejorar la sociedad, ¿no? Y esto no se queda ahí, ¿no? Cuando Clorinda Mateo Turner escribe Ave sin nido, es lo mismo. Es el mismo fenómeno, la misma intención moralizante, didáctica, ¿no? Ilustrada, rusoniana además, ¿no? El salvaje es bueno, claro, pero es salvaje. Esa es la mirada de Clorinda Mateo. Como es salvaje, hay que defenderlo y somos las clases medias ilustradas las que debemos bla, 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 todo este discurso ilustrado, ¿no? Clásico. Veamos, por ejemplo, el teatro del periodismo y su rol con la opinión pública, dice Cornejo. Asensio Segura, ¿no? Caricaturiza el mundo republicano y dialoga con España a través de Caviedes, igual que Pardo de Aliaga, ¿no? Dice que Pardo de Aliaga es el primer hispanista que asalta lo virreinal, ¿no? Pero, pero Ribagüero haría también lo mismo después, ¿no? Ribagüero despreciaría la colonia. Hay un primer intento de historiografía importante en el siglo XVIII con Valdés y Palacios, dice, ¿no? Son los años del triunfo de la ilustración, como decía, sobre el oscurantismo, ¿no? Y el texto se llama Bosquejo sobre el estado político, moral y literario del Perú en sus tres grandes épocas, ¿no? Valdés y Palacios elogia a Melgar, a Baquíjano, a Olavide, Unanue y a Vizcardo, ¿no? Es una visión, si se dan cuenta, más regional que nacional. Es una mirada surandina, si se quiere, ¿no? Pero tiene algunos antecesores, Juan del Carpio, el doctor Velarde, Juan de Castro, y obviamente el lunarejo, pero como un anacronismo. El costumbrismo, dice él, es un rompimiento con el pasado colonial, ¿no? ¿Por qué no se formalizó un proyecto costumbrista? Porque está muy limitado al referente actual, pues, ¿no? Tiene una funcionalidad limitada, es muy circunstancial y además no fue una ruptura beligerante y omitió los debates. No fue propositivo ni problematizante, ¿no? Del incaísmo también menciona algunos rasgos, ¿no? El incaísmo, como parte de esta tradición, eh, estaría caracterizado como un andinismo revanchista, ¿no? Habría un nexo establecido entre el imperio incaico y el futuro, es decir,
la ciclicidad mítica, pues, ¿no? Es la base del incaísmo, que existe un ciclo y que lo que ahora estamos viendo es un Pachacuti, pero luego volveremos nuevamente a el estado inicial y será mejor y el mundo cambiará porque habrá aprendido, ¿no? Eh, pero el incaísmo evita cualquier comentario sobre el indio actual. Se refiere al imperio, a una personalidad múltiple y no fijada, el imperio como sujeto, no el indio, como si lo haría después el indigenismo, algún indigenismo, ¿no? Por ejemplo, se pasó por alto todas estas rebeliones indígenas que fueron previas a 1821, que fueron muchísimas, casi incontables, ¿no? Y todas las que se dieron después de nacida la República, hasta 49 sublevaciones, ¿no? Muchas fueron sometidas con rigor militar o policial. El referente del incaísmo, en realidad, para Cornejo es los comentarios reales, ¿no? Sería el texto incaísta por excelencia, ¿no? Hay un cierto mesianismo en el incaísmo, según él, se instala en el presente y además en el futuro, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones él plantea que existen algunas opciones para definir la literatura peruana, y la primera era pues que era aquella escrita en español, o sea, basarnos en el idioma, ¿no? Se manejó esto como una evidencia natural, no étnica, no social, ¿no? La literatura republicana, por ejemplo, dice que es criolla desde una marca étnica, ¿no? Pero la literatura en la colonia, ¿no? Si es que hubiese existido debate sobre la peruanidad, ¿no? se basa, y se basa además a posteriori en los textos de Ribagüero, García Calderón, en la herencia del idioma. ¿Mm? La herencia colonial, sin embargo, tiende a nacionalizarse. ¿Y quiénes la van a nacionalizar? Los románticos. Los románticos asumen la época de la colonia como una tradición propia nacional. Si el incaísta veía el Tahuantinsuyo como esta tradición, ¿no? La nueva tradición, la de los románticos, es la de la colonia. No por nada se llama el texto central de este movimiento Tradiciones Peruanas, obviamente, ¿no? Eh, Hay un texto interesante, el Parnaso Peruano de José Toribio Polo, mencionado por Cornejo, que es el que inicia las antologías literarias en el Perú, ¿no? Está en 3 volúmenes, el primero es poesía culta, luego viene poesía anónima y de rasgo ligero, y finalmente un cancionero. Lo interesante es ver qué cosa contiene el cancionero. El cancionero contiene yarabíes, huaylas, huaynos en quechua y en castellano. ¿Mm? Para Polo, entonces, la literatura peruana era parte de una historia que se inicia alrededor del siglo XVII con Peralta y Caviedes, pero no desconoce la existencia de vertientes anteriores, de afluentes, como en el ejemplo que hablábamos, en el que mencionábamos al río Amazonas y sus afluentes el Marañón y el Ucayali, ¿no? Desconocerlos es negar el origen, y negar el origen es ser un hijo de la nada. Esta es una primera sistematización, ¿no? Luego retoma el tema de estas antologías y menciona la de José Domingo Cortés de 1871, el famoso Parnaso peruano, ¿no? Lo que analiza es la literatura producida en la nación después del año 1821, pero añade a Melgar, que aparece como precursor. No es extraño que en todas las visiones que hemos revisado, ¿no? Melgar sea considerado como un autor muy importante. Olvidémonos del mérito literario, que ciertamente al leer a Melgar no encontramos gran poesía. Quizá Olmedo sea un poeta más logrado que Melgar, pero sí encontramos esa hibridez, ¿no? Esa combinación que ya te hace pensar en algo nacional, algo propio, algo peruano, ¿no? A ver, hay un tema acá que encuentro en mis anotaciones, una anotación al margen, digo, se occidentaliza nuestra experiencia artística, nos identificamos con la tradición virreinal. Y es cierto, creo que esta occidentalización está en el origen de nuestra literatura y dura más o menos hasta el indigenismo,
lo cual no significa que no haya existido una corriente subterránea, ¿no? Que adopta la forma de lo que llamamos desde los estudios culturales resistencia cultural. Es decir, mecanismos formaciones eh, culturales, ¿no? Pensadas para mantener una visión de mundo, una cosmología o una cosmovisión, ¿no? Y aplicarla al producto estético. Esta resistencia cultural es incluso actual, ¿no? Se da en nuestros días. Textos como Rosa Cuchillo son una muestra de resistencia cultural, por ejemplo. En general yo creo que el neoindigenismo se basa más en eso, que el neoindigenismo es culturalismo indigenista en realidad. Es otra definición que yo propondría para este movimiento, pero refleja esta reflexión al margen que hice hace unos años sobre el texto de Cornejo Polar, ¿no? En 1910 o 11, entre esos años, se redacta el texto de Carlos Prince, Bosquejo de la literatura peruana colonial, causas favorables y adversas a su desarrollo, ¿m? Que menciona que los escritos del siglo XVI son los auténticos fundadores de la genuina literatura nacional. Hace recordar el título de Gálvez, ¿no? Entonces, en ese texto está implícito lo siguiente, que ya no hay duda de que lo colonial es nacional. ¿Mm? Y está, digamos, constituida y está formada una tradición que se inicia en lo colonial para Carlos Prince, ¿no? Palma, es importante ver la labor que hizo Palma no solamente como escritor, ¿no? Ni como director de biblioteca incluso, sino como editor. Palma editó obras coloniales. Claro, privilegió lo satírico, obviamente, una preferencia muy, muy personal, ¿no? Y es el principal vinculador de lo hispano y lo colonial, ¿no? Suprime en estos textos las contradicciones sociales, ¿no? Para Palma, tanto en sus recuperaciones, en sus ediciones, como en sus textos propios, ¿no? El mundo colonial es un mundo amable, apacible, o sea, los conflictos son líos de comadre, son problemas políticos de camarilla, no hay movimientos sociales, todas son luchas entre caudillos, ¿no? Y hay un testigo ausente, ¿no? Eh, Hay un testigo ausente que simplemente mira, ¿no? No participa, es mudo, es totalmente subalterno, no tiene voz. ¿Dónde está la voz del subalterno? Eso es lo que habría que preguntarse de estos años y de la labor romántica en el Perú. ¿Existe una voz del subalterno? Para Cornejo pareciera que no. Um, Recupera la visión que tienen los autores del 900 sobre Palma como ese abuelo memorioso y esta imagen eh, que hemos ya trabajado en clases durante el ciclo, pero además lo sitúa a Cornejo Polar como un autor de la mesocracia, ese nivel medio de la sociedad que luego se convertiría en la burguesía limeña peruana, ¿no? Clemente Palma, sin embargo, a diferencia de su padre, no era hispanista, ¿no? Sin embargo, defendió la autonomía lingüística del español, ¿no? Palma, ¿no? Articula un concepto de nación, pero no se puede decir tampoco que sea del todo hispanista. Es decir, me crea cierto conflicto la figura de Palma porque esa presentación amable de un universo en el cual lo hispano interviene es como una justificación de su presencia. Sería hispanista quizá en ese rasgo, pero se fija mucho en el color local, ¿no? Contra el ascetismo español, contra este barroco de rojos y negros, de personajes sombríos, austeros, dedicados a la religión, al rezo al cumplimiento de las normas religiosas y morales, ¿no? Él propone un universo un poquito más suelto, casquivano, ¿no? Eh, entonces, eh, lo importante de Palma es que, curiosamente, a partir de la relegación o subalternización de un grupo social,
lo construye como un sujeto colectivo. La pregunta ¿es un sujeto realmente? ¿O es un colectivo? Punto, que no tiene mayor agencia. Los momentos de agencia en Palma son aquellos en los cuales hay un linchamiento, un alzamiento, o se apoya una causa. Es decir, la existencia del pueblo está en la acción. No existe como categoría abstracta. El pueblo existe en la acción. Esto es cercano a las tesis de Badiou, en realidad. Del primer Badiou, no del último Badiou, no el digamos del Badiou de los años 60, 70, ¿no? Hay un desvío hispanista, sí, ¿no? En los criollos, y el desvío hispanista se produce años después, ¿no? Para, para Cornejo Polar ese desvío hispanista está ubicado cronológicamente, ¿no? A partir de la acción de los ribagüeristas, de los arielistas, ¿no? Del grupo de los modernistas, también de los narradores modernistas, a excepción de Abraham de Alomar, quien deviene regionalista y es, yo creo, visión personal también, discúlpenme que la traiga aquí, el primer vanguardista peruano en narrativa. Ok, digamos que para este grupo, ¿no? Menciona Cornejo que primero la literatura peruana vendría a ser en realidad hispana, sobre todo la colonial, ¿no? Primero, es castellana por el idioma, ¿no? Es provincial por la situación histórica y geográfica, y mencionan algo así como que es como que digamos que la literatura de las Islas Canarias es también española, ¿no? Y en general es española por el espíritu y sentimiento de raza, estos criterios que ya hemos discutido tanto. Esto es una propuesta colonial, ya no porque reivindique, sino porque reafirma, desvaloriza al sujeto colonizado. Nuevamente, ¿es sujeto, lo presenta como sujeto o lo objetiviza? ¿No? Le quita agencia. Sí, si nosotros lo reconocemos después como sujeto, podríamos decir a posteriori, ¿no? Que este sujeto colonizado pierde valor y se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que este grupo de autores, según Cornejo, cito, recusa la modernidad negando lo francés. Y añado yo, entre paréntesis, pero vive en Francia y escribe en francés. Entonces, también una contradicción que presenta en esta propuesta arcaizante desde el centro cultural del mundo de esos años, ¿no? Cuando le toca analizar a Ventura García Calderón, dice más o menos que es lo mismo de Ribagüero, que todos estos criterios anteriores los repite, ¿no? Pero que hay una influencia, no una repetición en José Gálvez. Y Javier Prado dice, el positivista juvenil y antihispanista hasta 1894 será quien sea su más fiel seguidor. Es decir, 80 años después del texto de Ribagüero, ¿no? 90, perdón, 90, Javier Prado recupera estas tesis y las hace suyas, ¿no? Javier Prado dice, sí corrige la visión sobre lo colonial, es decir, recupera el periodo colonial como valioso por algunos autores, ¿no? Pero asume, ¿no? El hispanismo de Ribagüero. Mientras que Mariátegui se enfrenta frontalmente y sobre todo al reivindicar a Melgar y analizar el significado social, cultural y artístico de autores como Palma, Chocano, González Prada, Gamarra, ¿no? El Tunante, o de Guren. Durante la Guerra Civil Española, ¿no? Se afirma el fascismo de algunos, como Ribagüero, pero surge también un hispanismo distinto. Obvio, dependiendo de qué lado asumas como equivocado o no. Y este hispanismo diferente, curiosamente, se refleja en César Vallejo. El texto, España aparte de este cáliz. Claro, es una toma de posición hispanista desde la perspectiva de lo universal español, que es el movimiento solidario comunista internacional, ¿no? Esa es la perspectiva, ¿no?
En lo literario, sin embargo, el hispanista más notorio es Ventura García Calderón, a pesar de que en lo reflexivo, en la creación teórica, lo fuese Ribagüero, Ventura García Calderón en la escritura es el más hispanista de todos, ¿no? Es beligerante, ¿no? Chocano, por su parte, según Cornejo, arqueologiza lo andino, lo exotiza. Es, es una mirada, obviamente modernista, ¿m? Estaría rozando con lo parnasianista, porque los parnasianos eran muy dados a construir estos universos exóticos, raros, ¿no? Usar palabras extrañas y mundos raros simplemente para sorprender, ¿no? Entonces Chocano además reduce este pasado andino a una nobleza imperial. Eso es lo que le interesa rescatar, ¿no? Refuta así el afrancesamiento de Rubén Darío, ¿no? Y regresa en su mirada hacia los tiempos de Pizarro y el Inca, para reivindicar los panos, ¿no? Digamos que hay una estrategia de glorificación de la conquista, según Cornejo, que no existiría en Garcilaso. ¿M? En Garcilaso hay una reivindicación de la figura paterna, sí es cierto, ¿no? Pero no de la conquista en general. Es decir, Garcilaso instrumentaliza el discurso de la conquista para recuperar la imagen del padre, una gestión muy judicial, si se quiere, ¿no? Mientras que en Chocano existiría una glorificación de la conquista y en cierta forma coincidiría con lo que pedía José Gálvez, ¿no? Tenemos elementos épicos para desarrollar una narrativa propia. Vamos a parar aquí porque esto ya está muy largo y creo que va a ser pesado enviarlo, ¿sí? Seguimos en breve.